Una vez que tengo la información para situar al libro dentro de la obra del autor y además en el contexto en el que es creado y publicado, pues lo siguiente será seleccionar y reunir la información, los datos, los ejemplos, las interpretaciones que yo voy a desplegar en mi comentario o en mi reseña para que quien reciba mi comunicación pueda comprender mi experiencia de lectura. Esto es fundamental. Casi siempre cuando nosotros pensamos en argumentar, o como se nos ha enseñado de manera clásica el proceso de argumentación, siempre lo relacionamos con el chiste es convencer al otro de que piense como yo. En alguna medida o en ciertos contextos, bajo ciertas circunstancias, esto sí puede ser así. Sin embargo, la manera en la que yo lo entiendo, por lo menos, es que el convencimiento no se trata solamente de cambiar la manera de pensar del otro, sino de darle razones suficientes para que pueda comprender cómo pienso yo. Suena a que es lo mismo, pero es muy distinto. Yo puedo explicarle a alguien por qué pienso lo que pienso sin tener la necesidad de que piense como yo. Ese es el límite. Entonces, para mí la lectura crítica tiene mucho más que ver con tener la capacidad de, en principio, definir lo que yo pienso, identificar cuáles son los elementos que me llevaron a pensar eso y luego explicar ese proceso, explicar de qué manera esos elementos me condujeron a mí a tener esa experiencia de lectura o a llegar a esa conclusión. Y entonces eso es lo que yo voy a entender como argumentación. La argumentación evidentemente tendría que ser la parte más extensa de la comunicación que yo haga de mi crítica, o sea un video, un texto, un comentario, o sea, lo más sabroso tendría que ser este despliegue de razones que le permitan entender al otro por qué pienso lo que pienso. Lo importante será que yo tenga la capacidad de elegir los más claros, los más contundentes, los más poderosos, o sea, los mejores botones de muestra que le permitan a quien me escucha o a quien me lee entender cómo llegué a la conclusión a la que llegué, o sea, de dónde la estoy sacando. Entonces, ¿cómo lo entendería yo? ¿Cómo entendería yo esta argumentación? Insisto, el cuerpo de esta argumentación tendría que estar basado en mis notas de lectura. Estas notas, después de leerlas, de acomodarlas, detectar patrones y establecer interpretaciones acerca de estas notas, yo tendría que ser capaz de identificar mi propia ruta de lectura. O sea, ¿cuál fue el camino que seguí a lo largo del libro para llegar a la conclusión a la que llegué? ¿Cuáles fueron los pasos que yo seguí? ¿Cuáles fueron las cosas que yo vi, que captaron mi atención y que me hicieron reaccionar de cierta forma? ¿Cuáles fueron? Eso es lo que yo le tengo que mostrar a quien recibe mi comunicación. A mí me gusta hacer la analogía de que un crítico literario en realidad tendría que ser, o sea, más que ser un juez, que a veces se piensa en eso, que es un juez o que es el cadenero de la literatura, más que eso, yo pensaría que tiene que ser como un guía de turistas. O sea, tú puedes ir al Bellas Artes, tú puedes ir al Zócalo y puedes ir y estar allí, caminar y tener tu propia experiencia. Pues sí, es muy valiosa, claro. Pero si vas con un guía de turistas, que es alguien que ya conoce el lugar, que lo ha recorrido muchas veces y que además tiene información importante para apreciarlo mejor, pues por supuesto que esa explicación te va a permitir a ti fijarte en detalles que posiblemente si hubieras sido solo no los hubieras visto. Entonces, el crítico literario, la crítica literaria tendría que ser un poco así, o sea, como un guía de turistas, como alguien que ya recorrió ese camino y que tal vez tiene alguna información especializada que le permite ayudar a otros que no han recorrido ese camino a que puedan hacerlo de una manera mucho más rica. O sea, el crítico lo que hace es plantear vías para comprender y para apreciar mucho más ampliamente el texto.
Entonces, aquí, por supuesto que el centro, el foco, el eje, lo más importante es la honestidad de nuestra propia ruta de lectura, de nuestras notas, por supuesto. Pero aquí entra en juego otro factor que nunca viene mal, o sea, no es obligatorio, pero nunca está de más. Y ese es la tan temida y la tan famosa teoría literaria. Yo no digo que todos los reseñistas que publican en los periódicos sean teóricos literarios o tengan que serlo. Tal vez solo son buenos lectores y pueden establecer, pueden compartir su lectura, pues que está enriquecida, vaya, por todo este bagaje literario que poseen. Es también muy válido, más que válido. Me parece que ese es el caso de la gran mayoría de los críticos literarios famosos. O sea, yo no puedo pensar en alguno que sea teórico. Sin embargo, sí creo que la teoría literaria, o sea, que alguien que cuenta con conocimientos de teoría literaria también tiene muchas más posibilidades de enfrentar al texto y explicarlo con mucha mayor facilidad y con mucha mayor amplitud. Entonces, en algún punto, o mejor dicho, la razón por la cual yo decidí hacer esta serie de videos sobre crítica literaria fue porque en algún momento me pidieron que hiciera recomendaciones de libros justamente en este sentido, o sea, para hacer crítica literaria. Y yo dije que este curso en realidad no lo iba a dirigir hacia una conceptualización académica de la crítica. Sin embargo, sí les voy a compartir algunas recomendaciones que yo creo que les pueden interesar, porque yo las considero relevantes, ya sea porque a mí me han servido o porque creo que son un buen punto de acceso a la crítica o a la teoría, porque también pueden ser muy famosas y es importante o es bueno conocerlas, y en algún punto, algunos, sobre todo los últimos, pues porque a mí me han interesado últimamente. Entonces, si ustedes dicen, ¿por dónde puedo empezar a adquirir estos conceptos que me permitan hacer un análisis un poco más teórico? Pues yo diría que lo primero que deberíamos hacer es leer trabajos críticos, que puede ser leer reseñas, o sea, leer el trabajo que han hecho otros críticos, puede ser leer tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado sobre literatura o revistas especializadas. De hecho, todas las tesis de la UNAM están disponibles en línea. Aquí estamos en la página de la Biblioteca Digital de la UNAM y aquí encontramos la sección de colecciones digitales. Si ustedes buscan, pueden buscar revistas, pueden buscar, bueno, aquí dice Fondo Antiguo, que seguramente es de libros UNAM que ya están descatalogados, catálogo de recursos libres, pero bueno, aquí está las tesis de la UNAM. ¿Quién será bueno? Rosario Castellanos. Y que esté en el título, digamos. Realizar búsqueda. Me da la impresión de que están organizadas de la más reciente a la más antigua. Pero, miren, por ejemplo, aquí hay una tesis. Miren, por ejemplo, aquí hay una alumna que va a hacer, que nos está diciendo que va a hacer un análisis del lenguaje por medio de la hermenéutica literaria de unos poemas de Rosario Castellanos. Le damos clic aquí, texto completo. Tarda un poco en cargar, pero ahí está el PDF, que me parece súper... oh, wow, es una autora de la Facultad de Psicología. Bueno, esto no nos sirve tanto. Qué curioso. Bueno, Ute Seidel en realidad es una teórica literaria, su directora de tesis, y lo revisó Blanca Estela Reguero. Ute Seidel me parece que también tiene trabajos sobre Elena Garro. Qué curioso que alguien se titule de psicología con una tesis sobre poesía, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ella, pues, aquí es donde está su fundamentación, donde habla de la relación de la psicología y el lenguaje. Aquí tiene un segundo capítulo en el cual nos va a decir cómo está entendiendo ella la poesía, que justamente este tipo de capítulo es el que le sirve a quien quiere entender o aprender más de teoría literaria.
Aquí en el capítulo 3 nos va a presentar su metodología, que va a ser la hermenéutica, y aquí también podemos aprender. Ella nos va a explicar cómo le va a hacer para analizar los poemas de Rosario Castellanos, y nos explica qué es la hermenéutica, cómo la está entendiendo, seguramente nos va a decir cómo la va a usar. En el capítulo 4 viene el contexto, siento yo que viene un poco tarde, pero aquí es lo que va a explicar lo que decíamos, el contexto interno y el contexto externo, quién es la autora, cómo se sitúan estos poemas en su trabajo, qué temas le interesaban, qué han dicho los críticos, etcétera, etcétera. Y aquí en el capítulo 5 está el análisis. Entonces, estos capítulos, sobre todo los teóricos y las aplicaciones, son las que nos pueden servir muy bien como modelos si queremos aprender a aplicar la teoría. Y también leer prólogos, sobre todo si hay ediciones comentadas, esas como que muy prestigiosas, que realmente le pagan a un especialista en el autor para que haga un prólogo serio. Esas ediciones, creo que Cátedra es la editorial que se especializa en ese tipo de ediciones. Yo diría, elijan a un autor o autora que les interese, cómprense una buena edición de alguna obra de ese autor, y entonces esos prólogos sí son trabajos de crítica ya mucho más especializados, y eso les puede servir como modelo. También tengo que decir, bueno, sé que cae muy mal y hay muchas razones por las cuales cae mal, pero Harold Bloom, por supuesto que es un modelo de crítica literaria, o sea, es un crítico muy respetado, muy prestigioso, muy cuestionable como todos, pero si ustedes quieren ver un modelo de cómo se hace crítica, pues Harold Bloom es un crítico. No digo que estén de acuerdo con todas sus ideas, pero leyendo a un crítico sí pueden aprender cómo se hace la crítica. Y por supuesto, Emanuel Carballo. O sea, dicen que con protagonistas de la literatura mexicana, Emanuel Carballo inauguró el periodismo cultural en México. Me parece que es un libro muy importante, pero además él era crítico. O sea, si ustedes buscan sus textos sobre libros, sus comentarios sobre ciertos libros, pues él era crítico y era editor. Entonces creo que esos son modelos que pueden servir inicialmente si a ustedes les interesa hacer crítica. También hay algunos libros que ya intentan aportar un poco más de información teórica, aunque sigue siendo todavía del nivel inicial. En ese punto yo les recomendaría, por ejemplo, el libro de Terry Eagleton, How to Read Literature, que cómo leer literatura, cómo se lee la literatura, no sé cómo está traducido, pero es un poco parecido a lo que estamos haciendo aquí, o sea, va un poco como en qué hay que fijarse, etcétera, etcétera. Sigue siendo básico, pero pues ya es un poquito más especializado. Hay un crítico muy respetado del New York Times, me parece James Wood, que tiene un libro llamado How Fiction Works, en el cual no es tanto un teórico literario, pero él lo que dice es: después de toda mi experiencia como crítico, me he dado cuenta de que existen ciertos parámetros y les voy a explicar qué es un buen relato de ficción. Eso también puede servirles para ir informando su análisis de textos, y creo que también es un libro súper fácil de leer. Yo también leí un libro de un autor de apellido Reis, no me acuerdo si era José Reis, bueno, lo puedo compartir en la caja de información. Ese libro lo leí en una biblioteca, ya no me acuerdo en cuál, pero de todas formas les comparto la referencia, que era un manual así súper básico de comentario de textos literarios, y que a mí en su momento me resultó muy, muy, muy accesible y muy útil. Si le quieren subir una rayita más, o sea, si dicen, bueno, ya, o sea, sí, entiendo estos parámetros intuitivos, pero yo quiero ser un crítico, un teórico serio, bueno, aquí sí hay una especie de filtro de entrada. O sea, si ustedes quieren ser teóricos, sí es importante que conozcan la historia de la teoría literaria y de cómo se ha desarrollado desde Aristóteles hasta nuestros días. Y allí yo les recomendaría que leyeran otro libro de Terry Eagleton, que es el básico que leemos todos los de letras, Introducción a la Teoría Literaria, que ahí vienen todos, bueno, viene por capítulos, cómo se ha ido desarrollando la teoría literaria, pasando por el estructuralismo, la semiótica, o sea, todas las fases de la teoría ahí están. Y creo que ese es un buen punto de partida que les puede permitir tener alguna bibliografía y tal vez investigar más en esa bibliografía y decir con cuál
con cuál teoría ustedes, o cuál es la teoría que más les interesa, o cuáles son los recursos de cada teoría que ustedes creen que les van a servir más. Yo, por ejemplo, desde el principio me clavé muchísimo en la narratología a partir del postestructuralismo de Gerard Genette, que Gerard Genette es como mi crítico de base, y luego de ahí pasé a la intertextualidad con Genette también, pero con Riffaterri sobre todo, y esos han sido como que mis bases teóricas en las que me he enfocado mucho más, pero cada quien, según los textos que aborda y según sus intereses y su perspectiva, pues puede tomar los elementos que le sean útiles. En ese sentido, yo les recomendaré también otro libro que es básico de entrada, que se llama Teoría Literaria, que es una compilación, pero me parece que está a nombre de Marc Angenot como coordinador, y la publicaba Siglo XXI, y allí sí se hace preguntas mucho más amplias sobre la literaturidad misma, qué es lo que hace algo literario, no, los géneros, etcétera, etcétera. Ese también puede servir para hacerse las primeras preguntas básicas sobre teoría literaria. Y pues ya en lo personal, los básicos, o al menos mis básicos, son el relato en perspectiva de Luz Aurora Pimentel, publicado también por Siglo XXI y la UNAM. Y por supuesto el Diccionario de Retórica y Poética de Elena Beristain, que, es un diccionario, pero yo creo que se puede leer también como un tratado, porque ahí explica las posibilidades del lenguaje, y ahí ustedes verán con admiración a esta gran teórica y a esta gran profesora, investigadora de la UNAM. Honestamente, todo un legado. Y bueno, finalmente quisiera decirles que yo en este punto de mi vida, a mí me gustaría leer mucho más de teoría de la recepción, de la teoría de recepción de Wolfgang Iser. Todavía no he llegado a ese punto, y sobre todo también de crítica feminista. Y por supuesto, esto es una investigación bibliográfica básica, o sea, pueden entrar a cualquier biblioteca y buscar esto mismo, teoría de la recepción, crítica feminista, crítica psicoanalítica, crítica, lo que ustedes quieran. Allí sí requerirían hacer horas de biblioteca, pero eso es todo un camino aparte que sí creo que rebasa los alcances de este humilde curso. No sé qué tanto les interese que nos claváramos en hacer una revisión de la historia de la teoría literaria, pero si les interesa lo podemos hacer. Finalmente, ya acercándonos al fin de este... mentira. Una última recomendación bibliográfica, creo que siempre la hago, pero hay un libro llamado Aquí América Latina, de Josefina Ludmer, que me parece... Bueno, Josefina Ludmer en general también, si quieren aprender cómo se hace la crítica y cómo se hace de la crítica algo que va mucho más allá de solamente la literatura o solamente la valoración estética, sino hacer de la literatura un medio de comprensión de la cultura y de nuestro tiempo en general. O sea, Josefina Ludmer es un referente que no se pueden perder. Me parece que los libros de Josefina Ludmer los vende o los distribuye en México, bueno, pues Almadía, Sexto Piso, creo que son los mismos, no sé, pero sí se venden en México, los pueden conseguir, los pueden encargar, no lo sé, pero se consiguen. Y ahora sí quisiera decir que mientras que nuestras notas de lectura y nuestra valoración son lo que le da el respiro de subjetividad a nuestra reseña crítica, la argumentación, o sea, todos estos datos y toda esta información que nosotros elegimos desplegar ante nuestro interlocutor, eso es lo que le tendría que dar la objetividad a esta explicación que nosotros hacemos de nuestra experiencia. Entonces, los ejemplos, los datos, las explicaciones de mi lectura, la información que yo obtuve al investigar el contexto, todo esto que yo le proporciono a mi lector y que va más allá de mi simple reacción emocional, esto es lo que le da objetividad, no tanto en un sentido de que valida lo que yo digo, no. Le da objetividad en un sentido de decir, me permite mostrarle al lector o al interlocutor algo concreto en lo que pueda centrar su atención y entonces tal vez comprender lo que yo estoy intentando decirle. Entonces, brindar datos, brindar ejemplos observables, brindar interpretaciones teóricas fundamentadas, es lo que permite construir un campo de conocimiento común que le permite a mi interlocutor entender
mi experiencia de lectura, que puede parecer lo más subjetivo, pero si yo le doy información observable y concreta, entonces es mucho, pero mucho más posible que, a pesar de ser un fenómeno interno y subjetivo, porque la lectura es así, y solitario dirían algunos, pues lo puedo poner ante los ojos y ante los sentidos de la persona con quien intento comunicarme.